No supe que Emilio Vargas era capaz de llorar hasta la noche que vio a nuestro hijo por primera vez. Llevábamos 3 años casados. 2 años y 8 meses de un matrimonio que funcionaba como un contrato bien redactado, eficiente, correcto, sin cláusulas incumplidas y sin ninguna cláusula que hablara de amor. Yo sabía exactamente qué esperar de él y él sabía exactamente qué esperar de mí. Y en ese terreno de expectativas cumplidas vivíamos como 2 extraños educados que comparten un techo y ocasionalmente una cama. No lo culpaba. Había aprendido a no culparlo mucho antes de aprender a no amarlo, que es un orden extraño de cosas, pero es el orden en que me ocurrió a mí. Esta es la historia de cómo llegamos a esa habitación de hospital, de lo que pasó antes y de lo que pasó después, contada desde el principio porque las historias que empiezan por el final siempre se pierden de la parte más importante, el camino. Lo conocí cuando tenía 25 años. Emilio tenía 30. Era el director de operaciones de una firma de arquitectura que había fundado con 2 socios a los 27, y ya a los 30 tenía la reputación de ser el tipo de profesional que convierte proyectos imposibles en realidades rentables. Lo conocí en una exposición de diseño urbano donde yo trabajaba como coordinador de relaciones públicas para una de las galerías participantes. Él llegó tarde, como llegan las personas que saben que el evento no puede empezar sin ellos, aunque nadie se los haya dicho explícitamente. Yo estaba reorganizando unas fichas informativas cerca de la entrada cuando casi chocamos. Casi. Él me vio antes de que yo lo viera a él y se hizo a un lado con esa eficiencia característica que después aprendería a reconocer en todo lo que hacía. «Perdona», dijo, sin detenerse del todo. «No fue culpa tuya», respondí, tampoco deteniéndome del todo. Y eso habría sido el final de la historia. Un encuentro sin consecuencias entre 2 personas que se cruzan y siguen. Excepto que 1 hora después me pidieron que acompañara al grupo de arquitectos invitados durante el recorrido de la exposición y él era uno de los arquitectos invitados. Me miró cuando me paré frente al grupo con mi pequeño micrófono de solapa y mi carpeta de información. «Otra vez tú», dijo, y fue lo más cercano a una sonrisa que le vi esa noche. «Otra vez yo», confirme. El recorrido duró 90 minutos. Emilio hizo 3 preguntas durante ese tiempo, todas precisas, todas relevantes, todas formuladas con la economía de palabras de alguien que nunca desperdicia nada, ni el tiempo ni el lenguaje. Al final, cuando el grupo se dispersó hacia el cóctel, se acercó y me preguntó si quería tomar un café. «No esa noche», aclaró. «En general, cuando yo quisiera. Quise la semana siguiente». Los primeros 6 meses fueron lo que solo puedo describir como el periodo más inesperadamente feliz de mi vida hasta ese momento. Emilio no era un hombre de grandes gestos ni de palabras abundantes, pero era atento de una manera que no necesitaba volumen para hacerse sentir. Recordaba lo que yo decía. Aparecía en los momentos correctos. Cuando le hablaba de algo que me importaba, me miraba de la manera en que la gente mira las cosas que quieren guardar. Yo me enamoré de él en algún punto entre el segundo mes y el tercero, sin poder identificar el momento exacto, que es como ocurren las cosas importantes, sin avisar, en el espacio entre un día y el siguiente. Él también estaba enamorado de mí. Lo sé porque me lo dijo. Emilio Vargas, que no desperdiciaba palabras, me dijo que me amaba un martes por la tarde en el estacionamiento de un supermercado, sin contexto especial, sin preparación, como si simplemente hubiera llegado el momento de decirlo y lo hubiera dicho. Me casé con él 16 meses después de conocerlo. El cambio no fue inmediato. Eso es lo que más me costó entender durante mucho tiempo, que no hubo un momento preciso en que Emilio dejó de ser el hombre que me miraba como si yo fuera algo que quería guardar y se convirtió en el hombre que vivía en mi misma casa como si yo fuera parte del inventario. Fue gradual. Fue tan gradual que durante meses me pregunté si yo estaba exagerando, si era mi sensibilidad la que estaba malinterpretando una distancia que quizás era normal después del primer año de matrimonio. Ocurrió después de la muerte de su padre. El señor Vargas murió 18 meses después de nuestra boda, de un infarto masivo que llegó sin avisar una tarde de jueves mientras él revisaba planos en su oficina. Emilio recibió la llamada durante una cena de negocios a la que yo no había asistido. Cuando llegó a casa esa noche, pasé las 3 de la mañana esperándolo en la sala, y cuando entró y lo vi en el umbral supe que algo se había roto de una manera que no iba a repararse rápidamente. Me acerqué. Intenté abrazarlo. Se hizo a un lado. No con brusquedad, no con rechazo explícito. Con ese movimiento pequeño y casi imperceptible de alguien que en ese momento no puede ser tocado. Lo entendí. Lo dejé tener su espacio. El problema fue que el espacio no se cerró. Pasaron semanas.
El señor Vargas fue enterrado, las condolencias fueron recibidas, la vida continuó en su superficie, y Emilio seguía ahí pero ya no estaba del todo. Trabajaba más. Hablaba menos. Las noches en que llegaba a casa antes de las 10 dejaron de ser la norma y se convirtieron en la excepción, y cuando llegaba, la conversación que teníamos era sobre logística, agenda, compromisos, las cosas funcionales que mantienen un hogar operando. Intenté hablar con él varias veces. Las primeras dos, me dijo que estaba bien, que necesitaba tiempo. La tercera, me dijo que no era el momento. La cuarta, me miró de una manera que no supe interpretar. Una mezcla de algo que podía ser dolor o agotamiento o ambas cosas, y dijo, Dante, por favor. Me llamó por mi nombre. Emilio casi nunca me llamaba por mi nombre cuando éramos solo nosotros. Tenía otras maneras de llamarme, maneras que guardaba para los espacios privados, que dejaron de aparecer gradualmente hasta que un día me di cuenta de que no las había escuchado en tanto tiempo que ya no recordaba con exactitud cuándo había sido la última vez. Así que paré de intentarlo. No porque me hubiera rendido, sino porque había aprendido que empujar a alguien que está cargando algo demasiado pesado no los ayuda a cargar menos. Solo los hace tropezar. Decidí esperar, y mientras esperaba, construí una vida que funcionaba dentro de los límites de lo que él podía darme. Seguí con mi trabajo, que me gustaba y que me daba suficiente para no depender del emocional ni económicamente. Mantuve mis amistades. Cuidé el departamento. Estuve presente sin presionar. Y lo amé en silencio, que es la forma más agotadora de amar a alguien pero a veces es la única disponible. El embarazo lo descubrí un martes de noviembre. Llevaba 2 semanas sintiéndome diferente de maneras que no sabía nombrar. Cansancio a deshoras. Un mareo ligero que aparecía y desaparecía sin razón aparente. Una sensibilidad en el cuerpo que atribuía al estrés hasta que una mañana, antes de irme al trabajo, me senté en el borde de la cama porque las piernas simplemente no quisieron seguir cargándome. Y en ese momento, por primera vez, consideré la posibilidad de que el cuerpo me estuviera diciendo algo que mi mente todavía no quería procesar. Compré la prueba en la farmacia de camino a la oficina. La hice en el baño del trabajo porque en casa no podía controlar el tiempo ni las interrupciones. 2 líneas. Me quedé mirando el resultado durante más tiempo del que era necesario para leerlo. No porque no lo entendiera, sino porque entenderlo requería entonces hacer algo con esa información. Y yo todavía no sabía qué hacer. Guardé la prueba en el bolso. Terminé mi jornada. Llegué a casa. Hice la cena. Esperé a Emilio, que esa noche llegó a las 11:15. Comió lo que había guardado para él en el microondas. Me preguntó si había algo urgente que resolver antes del fin de semana. Y cuando yo dije que no, se fue a su estudio. No le dije nada. No esa noche. No esa semana. No ese mes. No porque no quisiera contarle. Había pasado meses esperando que algo rompiera la distancia entre nosotros. Esperando el momento correcto, la apertura correcta, la versión de Emilio que todavía podía recibir algo importante sin que la coraza que se había construido alrededor se lo filtrara antes de que llegara al centro. Pero ese momento no había llegado. Y yo estaba embarazado. Y la pregunta que me hacía todas las noches, tumbado en el lado derecho de una cama que de los 2 lados se sentía igual de silenciosa, era, si se lo digo y lo recibe con la misma indiferencia eficiente con que recibe todo lo demás en nuestra vida, ¿qué hago con eso? ¿Cómo se cría un hijo sabiendo que su padre lo supo desde el principio y eligió no reaccionar? Así que guardé el secreto. Semana a semana, mes a mes, con la habilidad particular de las personas que han aprendido a existir en los márgenes de la vida de alguien más. Usaba ropa amplia que siempre había sido mi estilo. Ajusté mis horarios para las citas médicas cuando Emilio estaba en reuniones. Construí una red de apoyo tan discreta que casi nadie sabía, solo mi amiga Valeria y mi médico. A los 5 meses, Emilio me preguntó una mañana si había subido de peso porque me veía diferente. Un poco, dije. El trabajo ha estado muy estresante. Me miró un segundo más de lo habitual. Deberías descansar más, dijo, y se fue a buscar su café. Eso fue todo. Y eso también me dijo algo que no había querido admitir, que Emilio, el hombre que un día me había mirado como si yo fuera algo que quería guardar, había dejado de mirarme con suficiente atención como para ver lo que estaba pasando frente a él. Rafael Vargas nació un viernes de abril. Le puse el apellido de Emilio porque era su hijo y porque, independientemente de todo, eso era una verdad que no me correspondía alterar. Le puse Rafael porque era el nombre de mi abuelo, el hombre que me había enseñado que el amor no necesita ser ruidoso para ser real.
El parto fue difícil, más de lo que los médicos habían anticipado. Valeria estuvo conmigo durante las 12 horas que duró, sosteniéndome la mano en los momentos en que el dolor hacía que todo lo demás desapareciera, recordándome que breathe, Dante, breathe. Y al final, cuando ya no podía más, cuando pensé que el agotamiento era más grande que yo, escuché ese llanto pequeño y furioso y completamente presente. Rafael. Me lo pusieron en los brazos y el mundo se reorganizó. No de manera dramática. No con música de fondo ni con revelaciones instantáneas. Simplemente se reorganizó, quieta y completamente, alrededor de ese peso pequeño y ese olor específico y esa cara que en ese momento era solo arrugas y ojos entrecerrados pero que ya era, sin lugar a dudas, la cosa más importante que había ocurrido en mi vida. «Hola», le dije, en voz muy baja. «Ya llegaste. Ya estás aquí». Valeria, desde la silla junto a la cama, se limpió los ojos con la manga. «Dante», dijo. «Tienes que llamarle». Sabía a quién se refería. Después, dije. «Dante». Después, repetí. «Déjame tener esto un momento antes». Me dejó tener ese momento. Lo tuve, completo, sin compartirlo con nadie más que Rafael. Y luego, cuando Rafael se quedó dormido en mis brazos con esa entrega total de los recién nacidos que confían en que el mundo es seguro porque todavía no saben que no siempre lo es, le pasé el teléfono a Valeria y le dije que marcara el número. Emilio llegó al hospital 4 horas después. No antes porque no había podido antes. Cuando Valeria llamó, él estaba en una presentación de proyecto con un cliente internacional. Lo supe porque Valeria me contó, en voz baja y con la expresión de alguien manejando información delicada, que cuando él contestó y escuchó lo que había pasado, el silencio en el teléfono había durado tanto que ella pensó que se había cortado la llamada. Luego le había dicho, «Voy para allá». Y eso fue todo lo que dijo. Yo había tenido 4 horas para prepararme para verlo. 4 horas que usé alternando entre alimentar a Rafael, responder mensajes de personas que todavía no sabían nada, y ensayar versiones de una conversación para la que no existía ensayo posible. ¿Qué se dice cuando el secreto que has cargado durante 8 meses está ahí? En una cuna de hospital, con los pulmones llenos y los ojos cerrados y el nombre de su padre. No lo supe. Cuando escuché sus pasos en el pasillo los reconocí antes de que la puerta se abriera. Emilio camina de una manera específica, con una cadencia particular que en 3 años de matrimonio se había grabado en algún lugar de mí sin que yo lo decidiera. Pasos uniformes, controlados, ni rápidos ni lentos. Siempre midiendo el espacio que ocupan. La puerta se abrió. Me miró primero a mí. Y en sus ojos había algo que no supe clasificar de inmediato. Una mezcla de cosas que se movían demasiado rápido para identificarlas individualmente. Luego su mirada fue a la cuna. Y se detuvo. No se acercó de inmediato. Se quedó parado en el umbral de la puerta como si hubiera llegado al borde de algo y no supiera si el suelo al otro lado era sólido. Sus manos, que en 3 años nunca había visto temblar, estaban completamente quietas a sus costados, y esa quietud me pareció repentinamente el signo más elocuente de todo. Emilio Vargas, que controlaba todo, no estaba controlando nada en ese momento. «¿Cuánto tiempo?», dijo, en voz muy baja. 8 meses, respondí. Un silencio. «¿Por qué no me dijiste?». No respondí de inmediato. Miré a Rafael, que dormía ajeno a todo, con esa paz que solo tienen las personas que no saben todavía que el mundo es complicado. «Porque tenía miedo», dije finalmente, y fue la respuesta más honesta que tenía. «¿Miedo de qué?». «De que lo recibieras de la misma manera que recibes todo lo demás desde hace 1 año y medio». Respiré. Con indiferencia, con eficiencia, con esa distancia que pones entre tú y todo lo que importa. Emilio no respondió. Siguió mirando la cuna. «¿Puedo?», dijo finalmente, y señaló hacia Rafael con un gesto pequeño, casi tímido, que en él era tan extraño como sería extraño ver nevar en agosto. «Es tuyo», dije. «No necesitas pedirme permiso». Se acercó despacio. Muy despacio. Se paró junto a la cuna y miró a Rafael durante un momento largo, con esa atención total que yo conocía de los tiempos en que todavía me miraba así, cuando yo era la cosa a la que se concentraba de esa manera. Y entonces pasó. Emilio Vargas, el hombre que en 1 año y medio no había mostrado nada que se pareciera a una emoción no controlada, que había enterrado a su padre con los ojos secos en público y los había mantenido secos en privado también hasta donde yo sabía, se agachó levemente, apoyó los brazos en el borde de la cuna, y lloró. No lloró de la manera dramática que aparece en las películas.
Lloró de la manera en que llora alguien que lleva mucho tiempo sin hacerlo y que de repente ya no puede detenerlo. En silencio, con el cuerpo ligeramente doblado sobre sí mismo, con las manos aferradas al borde de la cuna como si necesitara sujetarse a algo físico para no caerse. Me quedé quieto. No dije nada. No me moví. Le di ese momento de la misma manera que él me había dado a mí los 4 minutos antes de entrar a la habitación cuando Valeria le había pedido que esperara un segundo para que yo pudiera prepararme. A veces lo más que puedes hacer por alguien es darle espacio para ser lo que es sin que nadie lo vea. Rafael se movió levemente en la cuna. Hizo el sonido pequeño que hacía cuando el sueño se volvía más ligero. Ese sonido entre suspiro y queja que yo ya reconocía después de 4 horas y que significaba que en unos minutos iba a despertar. Emilio se irguió. Se limpió la cara con el dorso de la mano, un gesto rápido y casi automático, como si intentara borrar la evidencia lo más pronto posible. Luego me miró. Sus ojos estaban enrojecidos. Dante, dijo, y en su voz había algo que no había escuchado en 1 año y medio. Necesidad. Urgente, real, sin barniz ni filtro. Dante, lo siento. No le pregunté qué era lo que sentía. Sabía que era todo. El 1 año y medio de distancia. Las noches de silencio. Las conversaciones que no tuvimos. El nombre que dejó de usarme. Todo el espacio que había puesto entre él y todo lo que le importaba, incluyéndome a mí, por razones que en ese momento yo todavía no entendía del todo. Siéntate, dije. Se sentó en la silla junto a la cama. Miré a Rafael. Luego lo miré a él. Cuéntame, dije. Me contó sobre su padre. No sobre la muerte, sino sobre lo que la muerte había descubierto. Sobre los documentos que había encontrado después, revisando las cosas del señor Vargas, sobre una historia que su padre había guardado durante 30 años y que Emilio había tenido que procesar completamente solo porque no sabía cómo no procesarla solo. El señor Vargas había tenido otro hijo. Antes de casarse con la madre de Emilio, había tenido una relación con otro hombre, un hombre que había quedado embarazado de la misma manera que yo, con el mismo procedimiento experimental que era nuevo entonces y que ahora era relativamente común. Habían tenido un hijo que el señor Vargas había abandonado para casarse con quien su familia quería que se casara. El hijo había muerto a los 19 años, en un accidente. Nunca había sabido quién era su padre. El señor Vargas lo había guardado durante 30 años. Lo había guardado tan herméticamente que se lo llevó consigo, sin contárselo a nadie, sin resolver nada. Y lo único que dejó fue la caja de documentos que Emilio encontró 3 semanas después del funeral. No supe qué hacer con eso, me dijo Emilio, con esa voz que ahora yo reconocía como la voz de alguien que ha estado cargando algo durante demasiado tiempo. No supe cómo procesarlo. Mi padre era el hombre que más respetaba en el mundo y al mismo tiempo había hecho algo que no podía. No podía entender cómo alguien podía abandonar a su propio hijo. Una pausa. Y luego me di cuenta de que yo me estaba convirtiendo en alguien que abandona. No de la misma manera, pero en los hechos. Poniéndome a distancia. Encerrándome. Dejando de estar contigo aunque estuviera en la misma habitación. Rafael se despertó. El momento fue interrumpido por ese llanto pequeño y demandante de los recién nacidos que no tienen concepto del timín y que necesitan lo que necesitan exactamente cuando lo necesitan. Me levanté para tomarlo. Lo calmé. Lo acerqué. Y cuando me senté de nuevo y lo tuve en brazos, miré a Emilio. Emilio miraba a Rafael con una expresión que yo no sabía cómo describir sino como completa. Como si mirarlo llenara algo que había estado vacío. ¿Puedo tenerlo?, preguntó, por segunda vez esa noche. Se lo pasé. Emilio recibió a Rafael con la torpeza honesta de alguien que nunca ha tenido a un bebé en brazos, y sabe que no sabe pero está intentándolo de todas formas. Lo sostuvo con demasiada rigidez primero. Luego ajustó el ángulo porque Rafael protestó, y luego encontró una posición que funcionó para los dos. Rafael lo miró. Emilio lo miró. Y algo en el cuarto cambió de composición, como cuando la presión barométrica cambia antes de una tormenta o después de ella. Imperceptible a los instrumentos ordinarios, pero absolutamente presente para cualquiera que supiera estar atento. «Hola», dijo Emilio, en voz muy baja. La misma palabra que yo había usado horas antes. Y la misma emoción debajo de ella. El mundo reorganizándose. «Hola, Rafael». Rafael, que todavía no entendía nada pero que tenía el instinto de los recién nacidos de responder al sonido de las voces que los tienen en brazos, hizo un sonido pequeño. No era una respuesta. Era simplemente el sonido de alguien que está presente. Para Emilio, en ese momento, fue suficiente.
La conversación que tuvimos esa noche fue larga. Valeria se fue discreta después de asegurarse de que yo estaba bien, con esa habilidad de las amigas verdaderas de saber cuándo su presencia ayuda y cuándo estorba. Las enfermeras entraron en un par de ocasiones para los controles de rutina. Rafael durmió, se despertó, fue alimentado, volvió a dormir. Y Emilio y yo hablamos. Hablamos de la manera en que no habíamos hablado en 1 año y medio, sin economizar, sin calcular el efecto, sin el barniz de la eficiencia que habíamos convertido en el idioma de nuestro matrimonio. Él me contó más sobre su padre, sobre lo que esos documentos habían significado, sobre el miedo específico que lo había paralizado. Si su padre, que él había creído era el mejor hombre que conocía, había sido capaz de abandonar a un hijo, ¿qué garantía tenía él de no ser el mismo tipo de persona? ¿Qué garantía tenía de que el amor que decía sentir no era exactamente la misma cosa frágil y traidora que había destruido una vida antes de que él naciera? Así que te alejaste de todo lo que te importaba, dije. Sí, porque si te alejabas tú primero, no podías hacer daño. Un silencio. Sí, dijo. Aunque nunca me lo había puesto en esas palabras. Emilio, dije, y me tomé un momento porque lo que iba a decir era importante y quería decirlo bien. Tu padre tomó una decisión específica, consciente, que tuvo consecuencias irreversibles. Tú también has tomado decisiones, pero la distancia que pusiste entre nosotros, aunque fue dolorosa, no destruyó nada que no pueda reconstruirse si los dos queremos hacerlo. Todavía estamos aquí. Miré a Rafael dormido en la cuna. Los tres. Emilio no respondió inmediatamente. ¿Puedes perdonarme?, dijo finalmente. Te puedo perdonar que te hayas roto, dije. Que estuvieras procesando algo enorme de la única manera que sabías. Lo que necesito es que no volvamos a vivir como extraños en la misma casa. Lo que necesito es que cuando algo te rompa, me lo digas. No que lo cargues solo mientras yo espero del otro lado sin entender qué está pasando. Lo entiendo. ¿Lo entiendes de verdad? Porque no te estoy pidiendo que seas perfecto, Emilio. Te estoy pidiendo que estés. Que presentes. Aunque no sepas qué decir. Sí, dijo. Lo entiendo. Una pausa. Y siento que te dejé solo durante todo esto. Señaló hacia Rafael. Todo este tiempo. Estaba asustado, dije. También yo estaba asustado. Tomé decisiones desde el miedo y probablemente, no todas fueron las correctas. Tenías razones para tener miedo, dijo. Sí, pero también me habría gustado tener la oportunidad de equivocarme contigo en lugar de hacerlo solo. Esa frase se quedó en el cuarto, real y un poco dolorosa pero también honesta, que era lo que necesitábamos. Salimos del hospital 3 días después. Emilio había ido a casa ese primer día para traer cosas que yo necesitaba, y había vuelto esa misma noche con una maleta y la expresión de alguien que ha tomado una decisión y no está dispuesto a negociarla. Me quedo, dijo, simplemente. No tienes que. Me quedo, repitió. Se quedó. Durmió en la silla junto a mi cama las 2 noches siguientes, levantándose cada vez que Rafael lloraba, aprendiendo con esa eficiencia suya el idioma específico de ese llanto, cuál significaba hambre y cuál significaba incomodidad y cuál era simplemente el llanto de alguien que necesita saber que no está solo en el mundo. El día que nos dieron de alta, Emilio llevó a Rafael en la silla de bebé con una concentración absoluta, verificando el cinturón 3 veces, ajustando el ángulo 2, asegurándose de que la temperatura del coche estuviera correcta antes de que subiéramos. Y yo lo observé hacer todo eso y sentí algo que llevaba mucho tiempo sin sentir, que estaba siendo cuidado. No solo Rafael, yo también. En el coche, antes de arrancar, Emilio se volvió hacia mí. Dante, dijo. Lo miré. Gracias, dijo. Por traerlo al mundo. Por cuidarlo cuando yo no estaba. Una pausa. Por seguir siendo la persona que eres aunque yo te hice difícil serla. No respondí con palabras. Puse mi mano sobre la suya en el volante. Él volteó la mano y cerró los dedos alrededor de los míos. Y arrancamos hacia casa, los tres, cargando todo lo que habíamos roto y todo lo que estábamos empezando a reconstruir. Que son cosas que no se pueden separar porque la reconstrucción siempre empieza exactamente donde está la ruptura. Esos primeros meses no fueron fáciles. Sería mentira decir que todo se resolvió en la habitación del hospital y que salimos convertidos en la familia perfecta que nunca habíamos sido. Las cosas rotas no se arreglan con una conversación, por honesta que sea.
Las cosas rotas se arreglan con tiempo y con consistencia y con la disposición de seguir eligiéndose aunque sea incómodo. Emilio lo eligió. Todos los días. Llegaba a casa a horas que antes eran imposibles. No siempre, porque su trabajo seguía siendo exigente y eso no iba a cambiar, pero lo suficiente para que la excepción se convirtiera en norma. Aprendió a bañar a Rafael, proceso que las primeras 3 veces fue un desastre cómico que terminaba con los dos empapados y Rafael perfectamente satisfecho con el caos. Aprendió los horarios, las señales, el lenguaje específico de ese bebé que era suyo. Y aprendió, gradualmente, a hablar conmigo. No de golpe, no perfectamente, pero de manera consistente fue eligiendo el camino de la conversación sobre el camino del silencio, aunque el camino de la conversación le costara más. Empezó a contarme cosas del trabajo que antes guardaba para sí mismo. Empezó a decirme cuando algo le pesaba, sin necesitar tener la respuesta antes de plantearse el problema. Una noche, cuando Rafael tenía 3 meses y dormía con una regularidad que todavía nos sorprendía a los dos, Emilio y yo nos quedamos en la sala después de acostar al bebé. No teníamos nada urgente que hacer, que en esa etapa de la vida con un recién nacido era una rareza que no podíamos desperdiciar. Nos quedamos simplemente sentados, el uno junto al otro, con el silencio que ahora era diferente, ya no el silencio del contrato bien redactado sino el silencio de 2 personas que han llegado al mismo lugar desde caminos muy distintos y que por el momento están descansando. ¿Recuerdas el estacionamiento del supermercado?, dijo Emilio, sin venir a cuento. Lo miré. Cuando me dijiste que me amabas, dije. Sí. Una pausa. En ese momento no lo pensé. No lo planeé. Solo llegó el momento de decirlo y lo dije. Lo sé. Quiero que sepas que sigo aquí, dijo. No de la manera en que un hombre está en su propio matrimonio porque lo dice el contrato, sino de la manera en que estaba ese día en el estacionamiento. Hizo una pausa. Sé que perdí mucho tiempo. Sé que no puedo recuperarlo. Pero el tiempo que queda es mío para usarlo bien, si tú quieres. Lo miré durante un momento. Emilio, dije. Hay algo que también tengo que decirte. Me miró. Cuando decidí no contarte lo del embarazo, lo hice desde el miedo. Y el miedo no siempre nos hace tomar las mejores decisiones. Debía haberte dado la oportunidad de equivocarte o de sorprenderme, en lugar de decidir por ti lo que ibas a sentir. Una pausa. Lo siento. No tienes que. Sí tengo, dije. Porque si vamos a construir algo que funcione de verdad, tiene que ser construido con honestidad de los 2 lados. Y yo tampoco fui completamente honesto. Él asintió. Despacio. ¿Empezamos de ahí?, dijo. ¿Empezamos de ahí? Confirme. Puso su brazo alrededor de mis hombros. Me recargué un momento. Solo un momento. En el espacio entre su hombro y su cuello que había sido mi lugar favorito en el mundo antes de que todo se complicara y que ahora, recuperado después de tanto tiempo, se sentía como llegar a un lugar que no sabías que estabas buscando hasta que lo encontrabas. Rafael hizo un sonido desde la habitación. Los dos lo escuchamos. ¿Yo voy?, dijo Emilio. Ve tú, dije. Se levantó. Fue. Desde la sala escuché su voz hablándole a Rafael en voz baja, el mismo tono que usaba cuando quería que una situación se calmara, ese tono específico y económico que era completamente suyo. Y luego escuché a Rafael callar, que era lo que siempre pasaba cuando Emilio le hablaba, porque Rafael había aprendido que esa voz significaba que el mundo estaba en orden. Yo también había aprendido lo mismo. Llevaba tiempo aprendiéndolo. Rafael tiene ahora 1 año y 4 meses. Camina con esa inseguridad magnífica de los bebés que acaban de descubrir que las piernas son una opción, cayéndose y levantándose y cayéndose de nuevo sin que la repetición le quite ni un gramo de entusiasmo al proceso. Tiene el cabello oscuro de Emilio y los ojos de color que cambia dependiendo de la luz, que algunos días parecen de un color y otros días de otro, que es exactamente la descripción que yo usaría para decir que nadie sabe todavía bien de quién lo sacó. Emilio lo persigue por el departamento con esa expresión que nunca había visto en él antes de Rafael y que ahora es la más frecuente cuando están juntos. Concentrada, presente, completamente ahí. Ha aprendido a jugar, que es una habilidad que en adultos requiere desaprender ciertas cosas sobre la dignidad y la eficiencia, y que Emilio ha desaprendido con una dedicación que me sigue sorprendiendo. El otro día, mientras yo preparaba el desayuno, escuché a Emilio en la sala construyendo una torre de bloques con Rafael. Derribarla, construirla de nuevo, derribarla, construirla de nuevo, en el ciclo infinito que a Rafael le parecía absolutamente no repetitivo por alguna razón que la lógica de los adultos no logra alcanzar.
Y escuché a Emilio reírse cuando la torre cayó la séptima vez. Una risa real, sin reservas, del tipo que no economiza. Me quedé parado en la entrada de la cocina escuchándolos. Y pensé en todo lo que había costado llegar ahí. En los meses de silencio y distancia. En las decisiones tomadas desde el miedo, las de él y las mías. En las noches en que había amado a alguien en silencio sin saber si ese silencio alguna vez iba a romperse. En la habitación de hospital y el llanto que no había esperado ver y las palabras que habíamos tardado demasiado en decir. Y pensé que a veces las cosas llegan tarde y de todas formas valen la pena. Que a veces el camino hasta algo bueno pasa por el territorio más difícil. Y que eso no hace que lo bueno sea menos bueno, sino que lo hace más real. Porque cualquier cosa que sobrevive el territorio difícil ha demostrado ya que puede quedarse. Emilio me vio desde la sala. Rafael también me vio, o más bien sintió mi presencia y se giró con esa atención de radar que tienen los bebés para localizar a sus padres en el espacio. Pa, dijo Rafael, que todavía no dominaba los nombres completos pero que había decidido que Pa era suficiente para los dos. Buenos días, dije, y entré a la sala. Emilio recogió a Rafael del suelo y me lo extendió. Lo tomé. Rafael inmediatamente puso su mano pequeña en mi mejilla de la manera que hacía cuando quería asegurarse de que alguien estaba prestándole atención completa. Estoy aquí, le dije. Emilio puso su mano en mi espalda. Un gesto pequeño, completamente presente. Los tres estamos aquí, dijo. Y era verdad. Los tres estábamos aquí, con todo lo que eso significaba. Lo que había costado, lo que habíamos roto, lo que habíamos reconstruido, lo que seguíamos aprendiendo. Con las cicatrices y con la alegría y con Rafael entre los dos mirando el mundo con esa confianza absoluta de quien todavía no sabe que es difícil y que quizás, si tenemos suficiente cuidado, tardará un poco más en saberlo. Los tres. Completos. Hubo una noche, cuando Rafael tenía 5 semanas, que no olvidaré. Era tarde, pasada la medianoche. Rafael llevaba 2 horas sin querer dormir. Ese ciclo agotador en que cada vez que lo acostaba se despertaba en 10 minutos y yo volvía a empezar. Y yo estaba al límite de ese cansancio particular que solo existe cuando eres responsable de un ser completamente dependiente y tu cuerpo ya no tiene reservas pero igual tiene que seguir. Emilio estaba sentado en la silla junto a la cuna, con Rafael en brazos, intentando la posición que yo le había enseñado esa misma semana. Rafael lloraba. Emilio lo balanceaba con esa concentración suya. Esa cara de alguien resolviendo un problema complejo que en ese contexto era entrañable aunque el problema fuera un bebé de 5 semanas con sueño y hambre y el único lenguaje disponible era el llanto. Yo estaba en el umbral de la puerta, recargado contra el marco, observándolos. Y en algún punto de esos minutos, Rafael se calmó. No porque Emilio hubiera encontrado la posición perfecta, ni porque el llanto simplemente se agotara. Se calmó porque Emilio, sin que yo lo hubiera visto venir, empezó a hablarle. En voz baja, con esa voz que usaba cuando quería que algo difícil se volviera manejable. Le estaba diciendo cosas que no alcancé a escuchar del todo, fragmentos de oraciones que llegaban hasta el umbral como piezas sueltas de algo más grande. Que ya estaba, que aquí, que no había nada de qué preocuparse. Rafael no entendía nada de lo que le estaban diciendo. Tenía 5 semanas y el lenguaje era todavía solo ruido con diferentes tonos. Pero el tono de Emilio era un tono que yo reconocía porque en algún tiempo lejano había sido el tono que usaba conmigo. Y algo en ese bebé de 5 semanas debió reconocerlo también a un nivel que antecede al lenguaje, porque sus párpados empezaron a pesarle y su cuerpo se relajó y en unos minutos estaba dormido. Emilio lo acomodó en la cuna con el cuidado excesivo de los padres nuevos que tienen miedo de romper algo. Luego se quedó parado junto a la cuna mirándolo, con las manos en los bolsillos, y en su postura había algo que yo solo había visto una vez antes. Esa tarde en el estacionamiento del supermercado, cuando me había dicho que me amaba sin preparación ni contexto. Alivio. Gratitud. Algo que en él siempre era silencioso pero que cuando aparecía llenaba completamente el espacio que ocupaba. Me acerqué sin hacer ruido. Me paré junto a él. Los dos miramos a Rafael dormir. Es la primera vez que lo calmo yo solo, dijo Emilio, en un susurro. Lo sé, dije. Lo vi. Me miró. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Suficiente. Una pausa. Dante, dijo, y en su voz había esa cosa nueva que había aparecido desde la habitación del hospital. Esa cosa que era simplemente el sin el barniz, sin la distancia calculada. ¿Tú crees que puedo ser bueno en esto? No lo pensé demasiado antes de responder. Creo que ya lo eres, dije.
Solo necesitas tiempo para darte cuenta. Me miró durante un momento. Luego, con ese gesto que todavía estaba aprendiendo a recibir sin sorprenderme, levantó la mano y me acomodó un mechón de cabello que se me había salido del lugar. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por quedarte, dijo. En todos los sentidos. No respondí de inmediato. Miré a Rafael, que dormía con esa entrega total que solo tienen los seres que confían completamente en que estarán a salvo cuando despierten. Yo también me alegro de haberme quedado, dije finalmente. Y era verdad. Completamente, sin reservas, era verdad. La verdad sobre el amor es que no es una cosa fija. Es una cosa que cambia de forma dependiendo de las personas que lo cargan y de las circunstancias en que lo cargan. A veces es ruidoso y visible y llena todos los espacios disponibles. A veces es silencioso y pequeño y solo existe en los gestos que nadie más ve. A veces se rompe de maneras que parecen irreparables y resultan ser solo diferentes formas del mismo material. Formas que con el tiempo y con el trabajo de dos personas que deciden seguir eligiéndose pueden convertirse en algo más fuerte que la versión original. No habría elegido los 18 meses difíciles. No habría elegido amar en silencio ni cargar un secreto tan pesado ni parir solo en una habitación de hospital mientras el hombre que amaba no sabía que su hijo estaba llegando al mundo. Pero habría elegido a Emilio. Lo habría elegido en el estacionamiento del supermercado y en la exposición de diseño y en todos los momentos intermedios, los buenos y los difíciles, porque eso es lo que significa elegir a alguien de verdad. No elegirlo solo cuando es fácil, sino también cuando el costo ya lo conoces. Y él, finalmente, me eligió también. No de golpe, no sin trabajo, no sin el proceso largo y a veces torpe de un hombre aprendiendo a no cerrarse sobre sí mismo. Pero me eligió. Eligió a Rafael. Eligió la familia que habíamos hecho de maneras que ninguno de los dos había planeado del todo. Y eso, al final, era lo que importaba. Emilio me preguntó, 6 meses después del nacimiento de Rafael, si quería renovar los votos. No lo dijo de manera romántica, ni con preparación elaborada. Lo dijo una mañana mientras desayunábamos y Rafael dormía su siesta de la mañana, con la misma directness con que decía todo lo que en él era real. ¿Quieres que renovemos los votos? No para nadie más. Solo para nosotros. Lo miré sobre mi taza de café. ¿Por qué? Porque los votos que hicimos la primera vez los hicimos sin saber lo que sería esto, dijo. Sin saber lo que costaría. Sin saber lo que cada uno era capaz de hacer cuando las cosas se volvían difíciles. Una pausa. Ahora lo sabemos. Y aún así estamos aquí. Me parece que eso merece sus propias palabras. Me quedé mirándolo un momento. Pensé en la ceremonia de nuestra boda, que había sido pequeña y elegante y completamente a su imagen. Eficiente, hermosa, sin detalles innecesarios. Pensé en los votos que habíamos dicho, que eran los votos estándar que uno dice cuando todavía no sabe qué son en la práctica, cuando el amor es todavía una teoría brillante que no ha sido probada por nada. Ahora era diferente. Ahora sabíamos. De acuerdo, dije. ¿De acuerdo? De acuerdo. Puse mi taza en la mesa. Pero los escribimos nosotros. Sin fórmulas. Emilio consideró esto. De acuerdo, dijo. La ceremonia fue 2 meses después, en el jardín de la casa de la madre de Emilio, que era el único lugar que para los dos tenía la categoría de sagrado sin que ninguno hubiera necesitado decirlo explícitamente. Rafael estuvo ahí, en brazos de Valeria, mirando el mundo con esa atención nueva de los bebés que están empezando a entender que el mundo tiene más cosas de las que caben en el campo visual inmediato. Emilio leyó sus votos con esa voz suya que yo había aprendido a distinguir en todos sus registros, y lo que dijo no lo voy a repetir aquí porque era solo para mí. Pero lo que puedo decir es que en algún punto de lo que dijo tuve que dejar de mirarlo directamente porque si seguía mirándolo no iba a poder terminar los míos. Cuando terminamos, y el pequeño grupo de personas que nos importaban aplaudió con esa calidez específica de quien sabe que está siendo testigo de algo real, Emilio me miró de la misma manera que me había mirado en la exposición de diseño urban aquella primera noche. Como si yo fuera algo que quería guardar. Como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Rafael soltó un sonido desde los brazos de Valeria. Todos lo miramos. Tenía los brazos extendidos hacia nosotros con esa demanda imperativa de los bebés que no entienden por qué hay distancia cuando podría no haberla. Lo tomamos los dos al mismo tiempo, cada uno con un brazo, y Rafael quedó en el centro, que es exactamente donde siempre había estado desde el principio. En el centro de todo lo que éramos, la razón más inesperada y más perfecta del mundo para seguir construyendo.